Hermanos, muy buenos días. Qué agradable es volvernos a encontrar un domingo más con el propósito de adorar y alabar el nombre de nuestro Dios y de escuchar de Él también lo que es su mensaje para nosotros en este día. Quisiera que puedan acompañarme en la lectura de la palabra de Dios y puedan abrir sus Biblias en el Salmo 133. Así que ya estamos a pocos salmos de terminar este precioso libro que tenemos en la Biblia. Así que vamos a ubicar el Salmo 133 en nuestras Biblias y ahí en la quietud de su hogar, en la unidad de su familia, usted puede compartir la lectura de la palabra con todos los que están o alrededor de la mesa o alrededor de la sala, disfrutando de este tiempo de adorar juntos al Señor. Así que Salmo 133 dice de esta manera: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Como es un salmo pequeño, sería lindo volver otra vez a leer este salmo e ir pensando en lo que es la enseñanza fundamental del salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Qué bendición, Señor, es poder encontrarnos, aún por este medio, Señor, y juntos, como hermanos. Abrir nuestros labios y expresarte nuestra adoración, Señor. Padre, queremos ahora suplicarte, Dios, que tengas misericordia de nosotros y tengas tú, Señor, alimento para nuestras vidas esta mañana. Padre, quisiera suplicarte de una manera personal, Señor. Sabes el temor que tengo, Señor, de poder compartir algo que no sea lo que tú quieres. Por eso, Padre, pido la asistencia de tu Espíritu Santo, aquel que nos conduce a toda verdad, aquel del cual el Señor dijo: tomará de lo mío y os lo hará saber. Por favor, sé tú conduciendo mis pensamientos y mis labios. Padre, todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es un salmo pequeño, solo tiene 3 versos. Sin embargo, es un salmo que tiene bastante para decirnos. Uno se da cuenta que este salmo tiene como enseñanza fundamental la unidad del pueblo de Dios. El salmo forma parte de un grupo de cánticos que se llaman cantos de ascenso y cuyo autor, dice la Escritura, es el rey David. Ahora, muchos pensando en el contexto que sirve a este salmo, parece ser que el contexto es el momento en que David es ungido como rey sobre todo Israel en Hebrón, como lo narra Primera de Samuel capítulo 5 versos 1 al 13. Y es interesante lo que dice allí en esos versos, y quién sabe valdría la pena poder poner eso en nuestras mentes y a la luz de eso pensar entonces en lo que expresa estos versos de este Salmo 133. Ahora, Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Escuchen lo que dice, hermanos. Dice así: Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: He aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¡Qué profundidad de palabras! Dando a entender que son uno solo, que no
en ellos que son uno con Él. Y entonces uno puede entender las palabras de este salmo. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces ahí podemos entender entonces que, quién sabe, tienen razón los que dicen que el contexto de este salmo está cifrado allí, en ese momento en el cual David es ungido como rey sobre toda la nación de Israel en Hebrón. Bueno, podemos ver que David llevó a la nación de Israel a su mayor progreso espiritual, siendo la unidad el fundamento sobre el cual se desarrolló la nación, y posteriormente, antes de su muerte, David establecer la construcción del templo y los elementos de adoración para Dios en el templo. Por lo tanto, David experimentó estos beneficios que trae la unidad del pueblo de Dios. Y él mismo procuró tener y mantener al pueblo unido. Sabía que esta unidad venía de parte de Dios, que era el único que podía poner esa unidad de propósito en el corazón de toda la nación. Y es importante entonces porque la unidad del pueblo de Dios impacta sobre la sociedad en la cual los creyentes se desarrollan. Si pensamos en la iglesia, la unidad de la iglesia termina impactando tremendamente sobre la nación en la cual la iglesia se está desarrollando. Bueno, es eso lo que el Señor Jesucristo nos dice en su oración de Juan capítulo 17. Cuando uno mira la oración que Jesús hace en ese capítulo 17 del Evangelio de Juan, miren, escuchen lo que dice Juan 17, verso 21 al verso 23. Escuchen lo que dice. O desde el verso 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mira el propósito ahora. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué profundas palabras. Qué tremendo desafío también. O sea, en la iglesia no hay personales. En la iglesia tenemos que ver todo aquello que concierne a la voluntad de Dios, todo aquello que va con los propósitos de Dios. Y por eso se acaban las divisiones, se acaba el egocentrismo, no hay lugar para eso en la iglesia. Nadie quiere levantar su propio reino en la iglesia. Estamos llamados a levantar el reino de Dios, a compartir el reino de Dios. Por lo tanto, se acabó todo individualismo. No es ese el propósito de la iglesia. Y el impacto que esto trae sobre la sociedad, porque si ustedes y yo analizamos la sociedad en la cual nos ha tocado vivir y las sociedades de todos los tiempos y en todo el mundo, uno puede ver que las sociedades no progresan, porque cada uno tira para su propio lado. Y entonces podemos ver este divisionismo que no conduce absolutamente a nada bueno más que a la desintegración de la sociedad. La iglesia no es así, está llamada a ser completamente distinta y diferente. Y este salmo es importante porque nos exhorta en primer lugar a la unidad del pueblo de Dios, a la unidad de los creyentes. Así que puede ser como un incentivo mirar lo que dice el Salmo 133 y a la vez también una exhortación pensando en el verso 1 de este Salmo.
El verso 1 diciendo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. El salmista empieza usando dos adjetivos para ayudarnos a entender lo que es su pensamiento, para darnos a entender lo que puede producir la unidad en el pueblo de Dios. Y empieza diciéndonos que, en primer lugar, mira cuán bueno. Dentro de la exhortación del verso 1, o del incentivo, como ustedes quieran llamarlo, a la unidad del pueblo de Dios, pero empieza diciendo, mira cuán bueno. O podemos traducir a esta expresión también, he aquí, esto es bueno. El énfasis está puesto sobre lo provechoso que es la unidad del pueblo de Dios, lo beneficioso que es la unidad del pueblo de Dios. Ahora, esta unidad del pueblo de Dios se daba por el deseo que tenían los judíos de ir hacia el templo para servir a Dios, para adorar a Dios. La razón de su peregrinación, el exponerse a tantos peligros en la trayectoria desde sus casas hasta llegar a Jerusalén y entrar al templo, habían demasiados peligros, como lo hemos visto desde el Salmo 120 hasta llegar al Salmo 133. Y hemos visto salmos que expresan el temor que hay, la angustia que tenían mientras estaban en peregrinación y el deseo de que Dios los protegiera, los cuidara y a la vez también el deseo de que Dios pudiera hacerles mirar hacia adentro y ver las cosas negativas que había todavía en su corazón y pedir que Dios santificara sus vidas, como el deseo de llegar al templo y ver ahí la presencia de Dios con ellos. Así que cualquier peligro, cualquier obstáculo no era nada, sencillamente para seguir el deseo de adorar a Dios. Y por eso el salmista dice, mira cuán bueno, cuán provechoso. Otra vez, la razón de su peregrinación, el exponerse a los peligros que en sí mismo traía la caminata hacia Jerusalén, todo eso se veía disminuido por su deseo de obedecer a Dios. La idea de todos juntos templo era su mayor incentivo para sobreponerse a cualquier obstáculo. Y no sé, hermano, no está hablando de algún lugar físico. Para ellos sí, porque el templo representaba la presencia de Dios, pero ahora nosotros, ¿con qué ganas te has levantado esta mañana para venir a adorar a Dios? Has conceptualizado que lo que vas a hacer es tremendamente bueno para ti. O sencillamente estás ahí frente a tu computadora, frente al televisor, frente al instrumento que Dios te ha dado, pero estás con un pesar, con una desidia, con un aburrimiento. Y eso solamente declararía la condición de tu corazón. Eso solamente diría el estado de tu ser interior. Y todos tenemos que pensar en la actitud con la cual nos hemos levantado esta mañana y el deseo o no en nuestro corazón de estar en la presencia de Dios, de poder adorar a Dios, y que los cánticos que hemos entonado esta mañana tienen tremendo sentido para nuestras vidas y ha refrescado nuestro corazón y nos ha preparado para que nosotros podamos recibir de Dios su palabra. Y solo tú tienes la respuesta. Y el deseo de nuestro corazón no es juzgar a nadie. Es solo ayudarnos a pensar y a reflexionar la actitud con la cual nos hemos levantado esta mañana para venir a adorar a Dios, porque habla de cuán bueno es estar juntos. Y ya vamos a explicar eso de estar juntos y no solamente en un lugar físicamente hablando. Pero esa es la primera expresión, o sea, dentro de la exhortación del verso 1 o del incentivo a la unidad del pueblo, como tú quieras llamarlo. Mira cuán bueno, dice el salmista. Y luego dice cuán delicioso, mira cuán delicioso, porque usa dos veces el término mira cuán bueno. Y podríamos repetir desde la primera expresión, mira también cuán delicioso. Hermanos, mira cuán bueno y cuán delicioso. El término puede traducirse como agradable, algo que te agrada hacer, algo que te deleita hacer, algo que es dulce y suave para ti.
Así que todo ello por la unidad de propósito que los llevó a dejar sus propios lugares para acudir al templo donde iban a adorar a Dios y a servir a Dios. Ahora, estas dos características de la unidad, de ser bueno y agradable. No todo es bueno y agradable. Por ejemplo, uno puede pensar a veces cuando uno está mal de salud y uno va al médico. Sabes que lo que te va a dar es bueno porque va a atacar el mal que puedes tener, pero no necesariamente es agradable. Así que no todo puede cumplir esta condición de ser bueno y a la vez también agradable. Pero la unidad sí. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? Porque viene de Dios, porque es algo que solo Dios puede producir. No habla aquí que el hombre gesta la unidad, que nosotros gestamos esa unidad de ninguna manera, porque si por nosotros fuera, no habría lugar para la unidad. Esto es algo que viene del cielo. Es algo que Dios produce en nosotros. Como lo dijo la oración de Jesús en Juan 17, si no hemos prestado atención a esas palabras, no habla de algo que es el hombre que produce, es algo que Dios produce en nosotros, es algo que Dios pone en nosotros. Obviamente tomando como fundamento para la unidad el amor de Dios derramado en nuestros corazones que hace ser fraternos. Porque otra vez, mira, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en ti, en mí, por la palabra de ellos. Aquí está la razón de por qué se da esta unidad, porque estamos en Cristo, por nuestra fe en Él, por nuestra confianza en Él, por ser sus hijos. Luego dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como somos uno. No se puede ser uno sin Cristo en nuestras vidas. No se puede tener unidad si Dios no está presente en el corazón del hombre. Por eso estamos como estamos en el mundo hoy en día. No se puede, no se promueve la unidad alejado de Dios sin tener a Dios en nuestras vidas. Así que este incentivo se daba al estar todos juntos en armonía, pero que quería dar a entender, ¿qué quería dar a entender el salmista? Oh, hermanos, mire, no es tanto el sentido de que no tengamos diferencias de criterios. Hemos empezado este culto con esta canción Somos el pueblo de Dios. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero uno de los instrumentos que a mí más me agrada es el saxo, que más puedo apreciar es el instrumento del saxo. Ahora ustedes, si conocen un saxo, se dan cuenta que tiene muchas clavijas. Y cada clavija es una nota musical. Pero cuando tienes un pentagrama y puedes guiarte en el pentagrama, y el poder digitar todas las clavijas en acordes, tú ves que no solamente sale una melodía que es deliciosa a los oídos, que es agradable a los oídos. De eso se trata la unidad del pueblo de Dios. Todos somos diferentes, al igual que la guitarra. La guitarra tiene 6 cuerdas y cada cuerda es una nota. Y cuando se toca por separado, tú puedes encontrar cierto sentido en cada nota. Pero cuando las tocas todas juntas en acordes, sale un sonido que es agradable, un sonido que es delicioso. Así tiene que funcionar el pueblo de Dios. Todos somos diferentes, hemos recibido diferentes dones, pero tenemos un mismo propósito y tocamos todos juntos hacia ese propósito. Y el propósito es adorar a Dios, servir a Dios. Y dentro de ese servicio a Dios está el compartir su mensaje de amor con otros. Y lo hacemos todo para la gloria de Dios. No como el apóstol Pablo cuando le habla a los filipenses y le dice, algunos predican por esta razón, otros por esta razón y otros por esta razón. No hay lugar
para eso en la iglesia. O cuando Pablo escribe a los corintios y les habla de los grupos y las divisiones que hay en la iglesia, eso no es la unidad que manda Dios, que pone Dios en el corazón de sus hijos. Así que la nación de Israel, al estar en el templo, era encontrarse para ellos con Dios. De ahí su deseo de llegar al templo y de participar de la adoración a Dios. La residencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de todo creyente, nos lleva a estar todos en el mismo lugar. Eso significa que la persona de Cristo, o todos estamos en la persona de Cristo. De ahí que no importa en qué lugar nos encontramos. Los creyentes todos estamos unidos por estar en Cristo y haber sido bautizados por el mismo Espíritu Santo. Ahora, esto se debe evidenciar en todo aquello que hagamos como creyentes. Y todo lo que hacemos debe estar cimentado en una sana interpretación de la palabra de Dios. Si la Biblia llama a un ecumenismo, pero a un ecumenismo basado en la Escritura, con las enseñanzas de la Escritura, teniendo como punto central la adoración al Dios de la Biblia, no como lo que tenemos hoy en día, no como lo que se está tratando de hacer hoy en día. Escuchamos el jueves pasado la exposición de Pastor Alex hablando sobre lo que puede causar el ecumenismo en los creyentes, en la iglesia evangélica de este tiempo, y la falta de preparación que hay. No se trata de este tipo de unidad, donde se unen diferentes pensamientos sobre Dios, y se trata de dar la apariencia que son uno. Para nada. Nuestra unidad debe estar basada, en primer lugar, en la obra de Cristo en nuestras vidas, que nos lleva a adorar a Dios con todo nuestro corazón, no como pensamos o como creemos, sino como enseña la Escritura, y de hacer las cosas conforme la Escritura manda, para no confundir absolutamente a nadie. A nadie. Encontramos entonces en este verso 1 esta exhortación que habla acerca de la unidad del pueblo de Dios. Nos dice que es tan bueno y que también es delicioso. Ahora es interesante, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Los hermanos, o habla de una comunidad muy especial. En el caso de el tiempo de David está hablando del pueblo de Dios, de los judíos. En nuestro tiempo estaríamos pensando en la iglesia. Somos hermanos, todos somos hijos de un mismo Padre celestial. Somos todos la comunidad de los creyentes, aquellos que han puesto su confianza en Cristo y que Dios nos ha declarado sus hijos, nos ha hecho sus hijos. Entonces, esta exhortación o incentivo a la unidad del pueblo de Dios. No debemos olvidar que somos una comunidad que está llamada entonces a adorar a Dios, a servir a Dios. Una comunidad llamada a vivir en armonía, como dice, habitar todos juntos en armonía, como hemos dicho. Si las notas por separado suenan bien, pero cuando las juntamos en acordes, suena mejor. Suena lindo, suena agradable. Y así es, cada creyente tiene su lugar en la iglesia, pero cuando todos trabajamos juntos, cuando todos vamos y apuntamos al mismo propósito, que es adorar a Dios y servir a Dios, suena agradable esa melodía a los oídos de Dios. Y es de tremendo impacto para la sociedad en la cual la iglesia se desarrolla. Por eso decimos otra vez, tenemos que evaluar nuestro corazón, tenemos que evaluar nuestra actitud con la cual hacemos las cosas. En segundo lugar, versos 2 y 3 nos describe cómo es esta unidad, cómo es esta bendición que trae la unidad del pueblo de Dios. Ahora empieza con esta metáfora de es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón.
Y quién sabe, está apuntando al tiempo en el cual Aarón fue ungido como sumo sacerdote sobre la nación de Israel. Ahora, es como el óleo tiene varios significados en la Biblia. Encontramos, por ejemplo, que el aceite tiene significado general de la alegría. Cuando uno mira el Salmo 23, que es un salmo precioso, ahí habla, por ejemplo, dice ahí el Salmo 23, hablando del aceite, dice lo siguiente. Escuchen lo que dice el verso 5. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El sentido de la alegría y el gozo. Al igual también que el Salmo 104 y el verso 15 tiene también el mismo sentido. Dice el verso 15, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. O está hablando de la alegría. Ahora, el aceite también se lo relaciona con fragancia, como el ungüento de Cantares, capítulo 1, verso 3. O como Isaías 1:6, hablando del aceite como consuelo a las heridas, como ungüento a las heridas, y habla del consuelo de Dios. Pero el aceite del cual se habla aquí es el aceite de la unción sacerdotal, es el aceite santificador que podemos encontrar en Éxodo capítulo 30, los versos 22 al 33. La abundancia del aceite, según nos dice aquí, que va desde la cabeza, desciende sobre la barba de Aarón y cubría todas sus vestiduras. Ahora sugiere la abundancia de la bendición de Dios en medio de la unidad de su pueblo. La abundancia también, la santificación de parte de Dios para su pueblo en unidad, cuando sostienen unidad de propósito, como el Señor Jesucristo lo ha manifestado en Juan 17, los versos 20 al 23. Sí. Así que recordemos que los sacerdotes y los reyes eran ungidos para ser apartados para el servicio para Dios. Así que el aceite con que eran ungidos era un aceite santo, apartado para el uso de Dios. Eso nos indica entonces que los creyentes son una comunidad de hermanos que han sido apartados para Dios, solo para sus propósitos. Y Dios nos ha repetido constantemente en su palabra, Dios nos ha dicho que somos su pueblo, una nación santa, apartada para sus propósitos. Y que seríamos de bendición para las naciones. Así que es un fuerte llamado a la santidad para el servicio a Dios, para los propósitos de Dios. ¡Qué hermosa metáfora! Si ahí tenemos el significado del verso 2 como una bendición descrita acerca de la unidad de los creyentes. Así que con esta ceremonia de ungimiento al sacerdote estaba dándose a conocer que había sido elegido, separado para los propósitos de Dios. Separado para el servicio a Dios, no tenía que ver absolutamente nada con el pecado. Así somos o debemos ser como creyentes, manifestando la unidad. En la unidad se debe manifestar entonces la santidad de Dios en nuestras vidas. Se debe manifestar también el servicio a Dios en nuestras vidas. Es como el buen óleo sobre la cabeza, no cualquier óleo, este óleo de la santificación de Dios en nuestras vidas. Este óleo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y enseguida, la siguiente metáfora, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El rocío que desciende del monte Hermón compara la unidad como el rocío refrescante. Ahora es interesante porque ustedes, por la geografía se dice que el monte Hermón era el monte más alto y los demás montes estaban por debajo de él. Y además la tierra, la mayoría, la gran parte de tierra en Jerusalén o en los tiempos o en Palestina es tierra árida. Por eso los judíos fueron expertos para inventar lo que era
el regadío por goteo, para aprovechar cada espacio de terreno donde pueda llegar y de árido convertirlo en tierra fértil. Y la idea era de que ese terreno árido, cuando el rocío caía desde el cielo, bañaba el monte Hermón y desde ahí se deslizaba a los demás montes, y eso era considerado como un milagro de parte de Dios, que caía también sobre Sión. La idea principal del rocío es que expresa una renovación divina, el don de la vida, la productividad, porque de ser campos áridos todo se volvía verde. Algunos han dicho que uno podía dormirse con la noche y levantarse mojado por la mañana. Así que uno puede ver ahí en la idea del rocío expresa renovación de parte de Dios, el don de la vida, la profundidad o la productividad por parte de Dios. Así que uno se da cuenta ahí que este es un milagro de parte de Dios para su pueblo, cuando ellos están actuando en unidad. Entonces cuando caía o cuando el rocío llegaba hasta Sión sería como un milagro. Como es el milagro de la unidad por la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que las bendiciones individuales son compartidas en provecho de todos. Esa comunidad, esa unidad es algo que Dios, en la cual Dios se deleita. Y dice, terminando el verso 3, dice, porque ahí envía Dios, o ahí envía Jehová, bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Hermanos, la iglesia debe estar unida, no solo para su propio provecho, o para su propio orden o seguridad. La iglesia debe manifestar su unidad, porque una iglesia fragmentada o dividida no tiene mucho que decirle al mundo en la cual se desarrolla. Así que, hermanos, tenemos que pensar en los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado a su reino. Y juntos, como un solo cuerpo, servir a Dios y adorar a Dios. Porque como dijo el Señor, el mundo será impactado por la unidad que muestra la iglesia. El mundo será convertido por la unidad que la iglesia muestra. Esa unidad que se fundamenta en que tenemos a Cristo como Señor de nuestras vidas y al Espíritu Santo habitando y morando en nosotros. La unidad solo es posible porque tú y yo hemos conocido y tenemos en nosotros el amor de Dios. De otra manera, no hay unidad. Esta unidad no es producida por el hombre. Esta unidad es un regalo que viene del cielo para nosotros. Si te has dado cuenta, cuando habla de el óleo que cae sobre la cabeza, que desciende sobre la barba y baja por las vestiduras, la idea que viene desde arriba hacia abajo. Al igual cuando el verso 3 dice el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, para dar a entender que esto viene de arriba, que no se puede producir abajo, que es algo que viene desde el cielo para la iglesia, para cada creyente. Y en la comunidad de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, manifestar esto es de impacto para la sociedad en la cual la iglesia se desarrolla. Que Dios bendiga nuestras vidas, que nos siga, que nos lleve a seguir reflexionando sobre este salmo. Y si hay cosas que nosotros tenemos que corregir como iglesia, o individualmente como cada creyente, como creyentes, entonces tenemos que hacerlo.
pedirle a Dios que nos quite todo aquello que impide que podamos manifestar esta unidad que viene del cielo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra esta mañana. Señor, guarda nuestras mentes y guarda nuestros deseos, guarda nuestras emociones, Señor, de egocentrismo, de individualismo, Señor. Guárdanos, Señor, de envidias, de orgullos, de altanería, Señor, que son aquellas cosas que pueden producir divisiones, fragmentaciones en tu pueblo. No, Señor. Que eso no acontezca a tu iglesia. Sé tú guardándonos, Señor, poniendo temor en nuestros corazones, llevándonos, Señor, a tu palabra, a depender de la dirección de tu Espíritu Santo, a deleitarnos en la adoración, a gozarnos en el servicio, a glorificar tu nombre en todo lo que hacemos, Señor. Padre, bendícenos como tu iglesia. Bendícenos, Señor, con tu unidad, para que podamos seguir manifestando, Señor, tu gloria aquí, en este mundo, Señor, y en este tiempo donde nos ha tocado vivir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque en este tiempo, Señor, tú has mostrado eso en la iglesia. La unidad, Señor, en adorarte y servirte, no solamente enseñando tu palabra, no solamente compartiendo cada domingo en los cultos, no solamente orando cada miércoles, o cada miércoles en la mañana, o viernes en la mañana, o sábados en la mañana, o cada vez que se reúnen los adolescentes, los jóvenes adultos, o los matrimonios, o las células. Oh Señor, todo eso que hacemos manifiesta la unidad de propósito que tenemos como iglesia. Y el socorrer a los hermanos en necesidad ha manifestado también la unidad de tu iglesia. Qué lindo, qué hermoso ha sido este tiempo, Señor, de dificultad, porque hemos visto esa unidad basada en el amor hacia el prójimo que viene del amor a ti que te tenemos, Señor. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.